Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desenterramos las verdades más profundas y a menudo más desafiantes de la Biblia para que podamos aplicarlas de manera práctica y transformadora en nuestras vidas. Si te apasiona el crecimiento espiritual, si buscas respuestas genuinas a las preguntas más difíciles de la fe, y si deseas una conexión más auténtica con la palabra de Dios, te invito de corazón a unirte a nuestra comunidad. Tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. De esa manera no te perderás ninguno de nuestros estudios detallados, diseñados para ayudarte a caminar más cerca de la verdad. Y si al final de este video sientes que ha tocado tu alma, por favor, dale un me gusta y compártelo. Tu apoyo nos ayuda a llevar este mensaje de esperanza y verdad a muchas más personas. Hoy nos enfrentamos a una de las preguntas más inquietantes y debatidas en el ámbito de la teología y la fe. Una pregunta que a menudo provoca ansiedad e incluso dudas. ¿Puede Dios, un juez perfectamente justo, condenar a alguien que jamás escuchó el nombre de Moisés, que nunca tocó una Biblia y que en su vida pisó una iglesia? ¿Es justo que aquellos en las tribus más remotas, que han vivido completamente aislados del Evangelio, sean juzgados por el mismo estándar que nosotros, que tenemos acceso a las Escrituras? Esta es la pregunta que el apóstol Pablo aborda con una claridad asombrosa en Romanos capítulo 2. Y si esta pregunta ha resonado en tu mente alguna vez, si te ha causado noches de insomnio o ha sido un obstáculo en tu fe, déjame decirte que este video está hecho especialmente para ti. Segmento 1. La preparación de Pablo para el Evangelio. Para entender el capítulo 2, primero debemos recordar el contexto en el que Pablo escribe. En su carta a los romanos ha iniciado una construcción profunda y meticulosa del Evangelio de Jesucristo. Es como un arquitecto que primero debe inspeccionar y diagnosticar la condición del terreno antes de comenzar a edificar. Y el terreno, según el capítulo 1, es la condición de la humanidad. Pablo dejó claro que toda la raza humana, sin excepción, se ha desviado de Dios. En Romanos 1 se enfoca en los paganos, en aquellos que rechazan a Dios de manera abierta y descarada. Utiliza palabras fuertes, casi punzantes, para describir cómo la humanidad, a pesar de tener una revelación natural de Dios a través de la creación, los cielos, el sol, la lluvia, la misma naturaleza, no lo glorificó ni le dio gracias. En cambio, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y se entregaron a sus pasiones más oscuras y destructivas, lo que condujo a una espiral descendente de idolatría, inmoralidad y un sinfín de pecados. Romanos 1, 18, 32. La lista de pecados que Pablo enumera es extensa y demoledora. Describe a personas llenas de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, malicia, llenas de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. En otras palabras, Pablo pinta un cuadro de la humanidad en su estado más caído y pecaminoso, sin Dios. Pero si el capítulo 1 parece ser una confrontación con los pecadores evidentes, el capítulo 2 hace algo mucho más sutil y para muchos más incómodo. Es aquí donde Pablo gira el espejo y lo apunta hacia los que se consideran a sí mismos justos. ¿Quiénes son estos? Los judíos que tenían la ley, los moralistas que llevaban una vida recta y correcta, los religiosos de todas las épocas que confían en sus ritos y en su aparente bondad. Pablo no deja a nadie sin excusa. En este capítulo nos mira fijamente a los ojos y nos dice: tú que juzgas a otros, ¿acaso crees que estás libre de culpa? ¿Acaso tú no haces lo mismo?
Con esta pregunta retórica nos invita a una verdad demoledora. El juicio de Dios no se basa en las apariencias, no en el conocimiento bíblico, no en la religión a la que pertenecemos, sino en la verdad de nuestro corazón y en las obras que manifiestan esa verdad. Este es un punto crucial, porque el capítulo 2 desarma una de las creencias más comunes de todos los tiempos, que tener una religión, un sistema moral claro o un libro sagrado automáticamente te hace justo delante de Dios. Pablo argumenta que no es así. No basta con conocer la ley, con oír sermones o con ser parte de un pueblo supuestamente escogido. Lo que realmente cuenta es la obediencia, el hacer la voluntad de Dios. Y es aquí donde introduce una verdad profunda que será la base de nuestro estudio. Incluso aquellos que nunca conocieron la ley de Moisés pueden ser juzgados con justicia porque tienen una ley escrita en su conciencia. Esto cambia completamente el panorama y nos prepara para la revelación del Evangelio. ¿Por qué? Porque nadie busca un Salvador si no ha reconocido que está perdido. Nadie valora la gracia si no ha sentido el peso insoportable del pecado. Y nadie se postra ante la cruz si no ha visto cuán incapaz es de salvarse a sí mismo por sus propias obras. Por eso, Romanos 2 es un capítulo clave en la carta de Pablo, porque nos revela que todos estamos bajo el mismo juicio divino, sin distinción. Y el propósito no es condenarnos sin esperanza, sino prepararnos para recibir la única justicia válida, la que viene de Dios mismo, por medio de la fe en Jesucristo. Segmento 2. La hipocresía expuesta y la paciencia de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos 2:1. Con esta frase, Pablo abre Romanos 2 con un golpe directo al ego religioso. No es un comentario superficial, es un diagnóstico espiritual profundo. Después de haber detallado los pecados evidentes de los gentiles en el capítulo 1, idolatría, inmoralidad, desprecio por Dios, Pablo se anticipa al lector que podría estar aplaudiendo por dentro y pensando, sí, así son ellos, qué bueno que yo no soy como ellos. Es en ese preciso momento que Pablo interviene con toda la fuerza de un profeta y le dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Aquí hay una lección poderosa para nosotros. El juicio que emitimos sobre los demás puede volverse en nuestra contra si nuestras propias vidas no reflejan lo que predicamos. Pablo no está en contra del discernimiento moral, ni está diciendo que nunca se debe señalar el mal. Lo que ataca es la hipocresía activa, señalar con el dedo a otros mientras el corazón permanece en rebelión y la vida no está alineada con la verdad. El problema no es el juicio en sí mismo, sino juzgar a otros mientras uno mismo vive lo que condena. Y esto, dice Pablo, es inexcusable. ¿Por qué? Porque al juzgar demostramos que conocemos la diferencia entre el bien y el mal. Y si la conocemos, no hay excusa válida para hacer lo contrario. En otras palabras, si sabes que algo está mal y aún así lo haces, no tienes defensa ante Dios. Esto es increíblemente relevante en nuestros días. ¿Cuántas veces hemos visto escándalos de líderes religiosos, pastores, maestros o creyentes que enseñan con su boca lo correcto, pero viven en secreto lo que predican en contra? Cuando esto sucede, el daño es devastador, no solo para la persona, sino para toda la comunidad y para el Evangelio mismo. Porque cuando un cristiano juzga a otros, pero vive en pecado, el mundo no solo lo llama hipócrita, el mundo dice, ves, todo eso es mentira.
Y es entonces que el nombre de Dios es deshonrado, no porque Dios haya fallado, sino porque aquellos que dicen representarlo lo han traicionado con su estilo de vida. Pablo continúa en el versículo 2 diciendo, «Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad». Aquí radica la diferencia esencial entre nuestro juicio y el de Dios. Nosotros juzgamos con sesgos, con apariencias, con prejuicios y a menudo con información incompleta. Pero Dios juzga según la verdad absoluta. Él ve lo que está oculto. Él conoce las motivaciones más profundas del corazón. Él no se deja impresionar por la religiosidad superficial, las palabras elocuentes o los rituales vacíos. Y esto es crucial. Si haces lo mismo que condenas, no puedes escapar del juicio de Dios. En el versículo 3, Pablo hace una pregunta que nos perfora el alma. ¿Y piensas, esto, oh hombre, que tú escaparás del juicio de Dios? Es una pregunta retórica con una carga emocional inmensa. Pablo no se dirige solo a los judíos de su época, sino a cada ser humano que se cree moralmente superior, que se esconde detrás de la religión o sus buenas obras, mientras guarda en su interior orgullo, odio, resentimiento o pecado no arrepentido. Y aquí viene uno de los versículos más bellos y al mismo tiempo más ignorados del capítulo, una joya de la gracia de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2:4. Dios no es un juez impulsivo y vengativo que actúa de inmediato. Él es paciente, es bueno, es misericordioso y su bondad tiene un propósito claro y amoroso, llevarnos al arrepentimiento. ¡Qué maravilla! Dios no nos confronta para destruirnos, sino para transformarnos. Él nos revela nuestra hipocresía, no para humillarnos, sino para sanarnos. Pero si despreciamos esa paciencia, si usamos su gracia como una excusa para seguir pecando, entonces estamos endureciendo nuestro corazón. Y cuando eso sucede, el juicio se vuelve inevitable, no porque Dios sea injusto, sino porque hemos rechazado su llamado a la vida y a la libertad. Cada día que posponemos un arrepentimiento sincero, estamos despreciando su bondad. Cada vez que decimos, Dios me entiende, como justificación para no cambiar, estamos ignorando que esa comprensión divina es una invitación a la transformación, no a la inmovilidad. Pablo usa palabras fuertes, las riquezas de su benignidad. No es que Dios sea bueno, es que su bondad es abundante, rica, generosa y sin límites. Él no se apresura a condenar, nos espera, nos llama, nos corrige con amor. Pero esta paciencia no es eterna. Su propósito es claro, guiarnos al arrepentimiento, no a la indiferencia. El mensaje de Pablo es claro y contundente. Dios ve el corazón y su juicio será justo, imparcial y verdadero. Pero hoy todavía estamos bajo su paciencia, todavía estamos en tiempo de gracia. Su benignidad sigue extendida, llamándonos no a aparentar, sino a cambiar desde lo más profundo de nuestro ser. Segmento 3. El juicio según las obras y la conciencia humana. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Romanos 2:5. Con esta declaración, Pablo nos presenta una verdad escalofriante. El juicio no solo es algo futuro, sino que es algo que se acumula. Nos dice que, así como se puede ahorrar para el retiro, uno también puede atesorar ira para el día del juicio si sigue endureciendo su corazón ante Dios. Esta imagen es impactante. Dios no está enviando castigos inmediatos por cada pecado, pero eso no significa que los ignore. Cada vez que el corazón se resiste al arrepentimiento, algo se acumula. Y no es bendición, sino juicio.
Es como si las decisiones diarias de rechazo a la gracia de Dios fueran gotas de agua que llenan un recipiente invisible hasta el día en que se derrama. Pablo nos está pintando un cuadro escatológico, una realidad futura. Hay un día de la ira. No es una metáfora poética, es una realidad bíblica. Es un día en el que Dios juzgará lo oculto, revelará la verdad de cada corazón y ejecutará justicia perfecta. Este juicio no será caprichoso ni basado en favoritismos. Será, como dice el versículo 6, según sus obras. Y aquí es donde muchos se detienen y se confunden. ¿Acaso la Biblia no enseña que la salvación es por fe y no por obras? Sí, 100% cierto. Pero Pablo no está contradiciéndose. Las obras no te salvan, pero son la evidencia visible de una fe invisible. Tus acciones no te justifican, pero demuestran si realmente has sido justificado por la gracia de Dios. Santiago lo expresó de otra manera. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Pablo continúa diciendo que el juicio será para todos, sin acepción de personas, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11. Esta declaración es una de las más universales y poderosas de toda la Biblia. En nuestro mundo, el juicio a menudo está condicionado por el apellido, el poder, el dinero, la nacionalidad o el estatus social. Pero ante el trono de Dios, nada de eso importa. Dios juzgará a cada persona, sea judío o gentil, rico o pobre, educado o analfabeto, basándose en una sola cosa: la verdad del corazón revelada por las obras. Esta es una justicia perfecta que no se deja llevar por la fama o la reputación. Él ve más allá de las máscaras que usamos. Ahora volvemos a la pregunta central de nuestro estudio. ¿Qué pasa con los que nunca escucharon la Biblia? ¿Pueden ser juzgados? Pablo lo responde de manera clara y contundente en Romanos 2:12-16. Su argumento es tan lógico como profundo. Dios no juzga a una persona por lo que no conoce, sino por lo que sabe. El versículo 12 dice: todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esto significa que el juicio de Dios es perfectamente proporcional a la revelación que cada uno ha recibido. El que pecó sin conocer la ley de Moisés será juzgado sin esa ley. El que la conocía será juzgado por ella. Y en ambos casos, si han pecado, perecerán. Lo que cambia es el estándar del juicio, no la necesidad de salvación. Aquí entra el corazón del argumento de Pablo, la conciencia. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Romanos 2:14-15. Esta es una de las afirmaciones más revolucionarias en la historia del pensamiento ético. Pablo dice que Dios ha inscrito un sentido moral básico en el corazón de todo ser humano. Aún sin una Biblia, sin un profeta o un predicador, cada persona tiene una brújula interna, una voz que le dice, aunque de manera limitada e imperfecta, qué está bien y qué está mal. Hablamos de la conciencia, un testigo interior que se activa cuando hacemos algo bueno y nos acusa cuando hacemos algo malo. Y ese diálogo interno, que nadie más oye, será un testimonio en el día del juicio. Esto nos lleva al versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Este versículo es tanto inquietante como justo. Dios no solo juzgará los actos externos, juzgará los secretos, los pensamientos, las intenciones y las motivaciones, aquellas cosas que nadie más vio, pero que Dios sí ve.
y lo hará a través de Jesucristo. Aquí se nos recuerda que Jesús no es solo el Salvador, también es el juez. El mismo que ofrece gracia hoy será quien juzgue mañana, y ese juicio será definitivo y completo. ¿Qué aprendemos de esto? Primero, que Dios es perfectamente justo. El que tuvo la ley será juzgado por ella. El que solo tuvo su conciencia será juzgado por ella. Y en ambos casos, nadie podrá decir que fue juzgado injustamente. Segundo, que la ignorancia no es sinónimo de inocencia. No tener la Biblia no significa no tener responsabilidad, porque Dios ha dejado suficiente evidencia de su voluntad en la creación y en la conciencia humana. Tercero, que las obras externas no son suficientes si no provienen de un corazón transformado. Lo importante no es ser o parecer religioso, sino vivir conforme a la verdad. Y cuarto, que Jesús es el juez de todos. Esto es crucial porque nos obliga a tomar en serio la salvación. Segmento 4. La verdadera espiritualidad y el llamado a la transformación. En los versículos finales del capítulo 2, Pablo se dirige directamente al judío religioso, aquel que confiaba ciegamente en su herencia, su conocimiento de la ley y su ritual de la circuncisión. Con palabras directas y confrontantes, les dice: no basta con tener la ley, hay que vivirla. No basta con la circuncisión en mí, sino la carne, hay que ser transformado en el corazón. Pablo comienza diciendo: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Romanos 2:17. El tono parece positivo, casi de honra, pero este es el punto que Pablo va a desarmar. Es como si dijera: tú que tienes todos estos privilegios, ¿realmente los vives? ¿Realmente tu vida obedece lo que tanto conoces? Y luego lanza una serie de preguntas que resuenan como martillos espirituales, cada una revelando la hipocresía religiosa. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Romanos 2:21-22. Estas preguntas son un reflejo para nosotros hoy. El peligro no es el pecado abierto y flagrante, sino la autosuficiencia espiritual, el sentirse seguro por el conocimiento religioso mientras se desobedece lo que se conoce. Pablo incluso va más allá citando a Isaías: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 2:24. ¡Qué frase tan devastadora! Dios no está siendo deshonrado por los paganos, sino por el mal testimonio de su propio pueblo. Esto nos confronta con la idea de que la mayor barrera para el Evangelio no es la ignorancia del mundo, sino la hipocresía de la Iglesia. Luego, Pablo aborda la circuncisión, el rito más sagrado del judaísmo. Lo cuestiona diciendo que un símbolo sin obediencia es vacío. El valor de la circuncisión, la marca física, no significa nada si el corazón no ha sido marcado por la verdad. Y aquí lanza una bomba teológica que redefine la espiritualidad para siempre. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:28-29. Esto es revolucionario. Pablo nos dice que el verdadero Hijo de Dios no se define por su linaje, su rito o su conocimiento de las Escrituras. El verdadero Hijo de Dios es aquel que ha sido transformado desde adentro por el Espíritu. La alabanza del verdadero creyente no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2 no es solo un texto antiguo, es un espejo.
Nos confronta con nuestras propias debilidades y nos obliga a examinar nuestro corazón. Aprendimos que nadie tiene excusa, el que nunca escuchó la ley, porque tiene conciencia, el que conoce la palabra, porque será juzgado por lo que sabe, y el que presume espiritualidad, porque Dios mira el corazón. Vimos que Dios juzga por la verdad, no por las apariencias, y que la paciencia de Dios no es un signo de pasividad, sino una oportunidad, una invitación a arrepentirnos antes de que llegue el día del juicio. Cada día sin juicio es un acto de gracia, y esa gracia no debe ser ignorada, sino abrazada con humildad. Lo más confrontador de este capítulo es la verdad de que la verdadera espiritualidad no es externa, sino del corazón. No basta con tener religión o con parecer un cristiano. Lo que realmente cuenta es si el Espíritu de Dios ha transformado tu interior. Si la ley de Dios está escrita en tu conciencia y si tu vida, tus decisiones y tus motivaciones reflejan a Cristo. Porque al final, ser cristiano no es solo asistir a una iglesia, sino seguir a Jesús en obediencia. La buena noticia es que el mismo Dios, que juzga justamente, también salva por completo. Él ofrece una justicia que no se gana, sino que se recibe por fe. Y esa es la revelación gloriosa que veremos en el capítulo 3. Así que si este mensaje te ha confrontado hoy, no lo ignores, examínate. Y si encuentras orgullo, hipocresía o pecado escondido, no huyas, corre a Cristo. Él no vino por los que aparentan estar sanos, sino por los que reconocen su enfermedad espiritual y desean ser sanados. La conciencia te puede guiar, pero solo Cristo te puede salvar. La ley te puede mostrar el camino, pero solo el Espíritu te puede transformar. Y la religión te puede acompañar, pero solo una relación viva con Dios te puede dar vida eterna. Si este video te ha ayudado, te invito una vez más a suscribirte al canal y a activar la campana de notificaciones para seguir creciendo juntos en la palabra de Dios. Dale me gusta al video y compártelo con alguien que necesite esta verdad. Y déjame en los comentarios qué parte de Romanos 2 te habló más directamente hoy. Nos vemos en el próximo video. Que la gracia y la verdad de Cristo te guíen cada día.